Estamos iniciando este curso llamado Elaboración de Informe en TDAH. Acá tenemos en la plataforma lo que es el programa, ¿no? Vamos a seguir esta secuencia, son varios temas que vamos a desarrollar en diferentes fechas. Estas son las pruebas también que se irán a explicar en cuanto a su aplicación y calificación de las mismas en relación a la recolección de información en este tipo de cuadro clínico. Bien, eso por este lado. Al final de la plataforma encontramos el modelo de informe. Este modelo de informe lo vamos a revisar de acuerdo al contenido que tenemos en el manual. Bien, por ejemplo, veamos los apartados, datos generales, el motivo de evaluación, antecedentes, eh, apariencia y característica de la conducta, ¿no? Miren, fijémonos en este apartado que es bastante amplio, ¿no? A veces sucede de que hay informes que solamente son 3 o 4 líneas que se coloca por acá. Vamos a ver cómo se obtiene tanta información en este apartado. Luego las pruebas que se aplican, los resultados de los test y su interpretación. Fijémonos acá también cómo está ordenado, en base a qué criterio la información de los resultados pueden estar ordenados. En este caso son por áreas, evaluación cognitiva, por ejemplo. Más abajo, evaluación del rendimiento académico. Más abajo, evaluación de la atención, evaluación conductual, evaluación de la personalidad, ¿no? Y por último o penúltimo aspecto, resumen, conclusiones e impresiones diagnósticas. Acá he puesto las tres. Podemos quedarnos con uno, ¿no? Solo resumen para algunos que utilizan ese tipo de concepto. Otro, conclusiones solamente, u otros también quedarse con impresión de diagnóstico, ¿no? Bueno, eso ya es cuestión de con cuál me quedo. Yo le he puesto acá los tres para ver ese aspecto. Y recomendación, ¿no? Bien, ok, vamos a ver. Y al final podemos hacer memoria, ¿no? Revisando los informes o de otros casos. A veces suele, ¿no? Ponerse los resultados o los resultados de las pruebas en el apartado de resultados, ¿no? De los test y su interpretación. Por ejemplo, acá, ¿no? Utilizaríamos los resultados cuantitativos para sustentar lo que estamos describiendo acá. Pero es sugerencia para ¿no? Distraer la atención en cuanto a los números. Se suele recomendar de pasarlo al final, los resultados, ¿no? Haciendo un cuadro resumen de acuerdo a las pruebas aplicadas y los resultados obtenidos. Por supuesto, ¿no? En nuestra redacción remitirnos, ¿no? Para sustentar lo que estamos nosotros acá describiendo. Es eso, los aspectos que se recomiendan en un informe de esta índole. Bien, ok, ahora sí vamos a iniciar con el primer tema y directamente nos iríamos al manual. Esta es la portada del manual, elaboración de informe psicológico en TDAH. Bien, estos son los apartados, ¿no? Un poquito más en detalle. La introducción y visión general, lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? La finalidad de los informes de evaluación, enfoque de ¿no? Con qué enfoque hay que elaborar los informes. eh, en términos generales sobre su organización, vamos a ver eso. Tema 2, motivo de informe e información sobre antecedentes, ¿no? Título e identificación de la información, motivo de la evaluación, información sobre los antecedentes. Luego, tema 3, la observación sobre la conducta, varios elementos que debemos considerar al respecto. Tema 4, resultados de los test y su interpretación, cómo ordenar los resultados de las pruebas, impresión de diagnóstico y resumen, recomendaciones, aspectos especiales en la redacción del informe y el ejemplo que hace un momento he mostrado. Ese ejemplo nos guía cómo realizar el mismo. Bien, vamos a iniciar, por tanto, con el tema número 1, llamado Introducción y Visión General, ¿no? Básicamente, preguntarnos qué es un informe.
Es un documento, es un resumen o una culminación de una evaluación psicológica o psicopedagógica, ¿no? Es un documento científico. Hemos hecho una investigación del momento de la petición de ayuda. Alguien nos llamó, nos recomendó, nos derivó un caso y en base a esa información, a la demanda, pues nosotros hacemos una investigación, acudiendo a pruebas, acudiendo a los antecedentes, a informantes, a otras pruebas, ¿no?, que posiblemente anteriormente ya le han aplicado, o también, ¿no?, los mismos colegas nos pasan información, ¿no? Esto he observado, toda esa información la necesitamos para, ¿no?, eh, para luego analizar a partir de las hipótesis que nosotros, ¿no?, con la hipótesis que nosotros elaboremos. Por tanto, es una síntesis de los datos de la aplicación de los test, integrado, por supuesto, con otra información. ¿Quiénes serían los destinatarios, ¿no? En adultos son los mismos evaluados, ¿no? Los padres suelen solicitar este tipo de informes, los profesores a través de los padres o los profesores directamente si es que trabajamos nosotros en una institución educativa o un centro, ¿no?, o un centro de formación especial, etcétera, o colegas, ¿no? Suele haber también cuando se trabaja de manera multidisciplinaria, el psiquiatra, ¿no?, nos pide un informe sobre, si es que trabajamos en una clínica, sobre el caso, ¿no?, para concretizar. A veces sucede, y eso me ha pasado, licenciado, quiero que me lo evalúe este joven solamente con la prueba, ¿no?, del WIS-5, ¿no? Y quiero los resultados. Muy bien. Y después, ¿no?, eh, eh, esos resultados son analizados, etcétera, y llegamos a unos criterios en común, ¿no? Entonces, pueden ser los mismos colegas ¿no?, un psiquiatra, un neuropediatra, etcétera. Entonces, pueden ser aquellos los destinatarios. Bueno, en este caso, causa que motivaron la evaluación. Bueno, en este caso es la sospecha, ¿no?, la sospecha del TDAH, ¿no? Acá he puesto otros, pero el tema que nos compete es este, ¿no? Ahora, al respecto, ¿no?, esto es lo que quería comentarles, del contexto psicológico, este informe, cómo, ¿no?, qué característica tiene. Por tanto, en este caso, el objetivo de un informe psicológico sobre el trastorno, en este caso el TDAH, es un proceso complejo, por supuesto, porque eh, eh, nosotros relacionamos y analizamos la información de diferentes fuentes, no solamente de una, y por tanto, esta utilización de estas diferentes herramientas o fuentes y métodos para llegar a un diagnóstico, ¿no?, preciso. Una vez completada la evaluación, el psicólogo puede hacer un diagnóstico, ¿no?, si cumplen los criterios, etcétera, ¿no? Nosotros nos guiamos en el DSM-5, ahí están los criterios, hacemos un análisis previo de la información y terminamos validando o concretizando lo que, ¿no?, esta guía nos presenta en relación a este tipo de casos. Bueno, si se llega a un diagnóstico de TDAH, se puede desarrollar un plan de tratamiento, por supuesto. Los profesionales involucrados en este tipo de trabajo suele ser el psicólogo clínico o psicoterapeuta con formación psicológica, ¿no?, en psicología clínica. Por el otro lado, el informe psicopedagógico, su objetivo es proporcionar una evaluación integral de las necesidades educativas y el funcionamiento académico, ¿no?, de un estudiante que padece con estas dificultades. Ok, aquí es bueno subrayar que la sintomatología del TDAH, inatención, hiperactividad e impulsividad, entorpece el desarrollo regular de una persona en el rendimiento académico, en las relaciones interpersonales, en la autoestima, en el desenvolvimiento laboral, etcétera. Entorpece las actividades, ¿no? ¿Ok? Eh, a veces suele confundirse, ¿no? Suele confundirse en concentrarnos en las capacidades. ¿No?
mire, no, parece que tiene un poquito de retraso porque su hijo o mi estudiante no está rindiendo adecuadamente, ¿no? En su actividad, en sus tareas. ¿Ok? Nuestra atención está focalizada en que no en sus capacidades, sino que sus capacidades se están viendo entorpecidas por los síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Inatención, hiperactividad e impulsividad, ¿no? Hay muchísimas investigaciones y esto lo vemos en personajes muy populares en nuestro entorno, en el entorno, ¿no? Del cine, por ejemplo, ¿no? Está Will Smith, diagnosticado de TDAH, Rambo, ¿no? También diagnosticado con TDAH, Fell, el nadador norteamericano que ganó muchas medallas olímpicas, diagnosticado con TDAH, etcétera, ¿no? Cada uno muy profesional en su área, por tanto, la sintomatología entorpece el desarrollo de las capacidades. Bien, entonces el foco de atención es en la sintomatología, que deteriora, por supuesto, deteriora el funcionamiento en los contextos diversos, social, académico, familiar, etcétera. Y en este caso del informe psicopedagógico, pues entorpecen el rendimiento académico, ¿no? La inatención, la impulsividad. Ojo, aquí también vamos a discriminar un poquito en que un chico con TDAH, cuando es impulsivo, no lo hace con el fin de causarle algún tipo de daño físico a la otra persona, sino es por por tanta energía, ¿no? Quiere, ¿no? Desbordar, ¿no? Como que quemar esa energía y por eso suele, ¿no? Ser muy precipitado, ¿no? Muy precipitado en dar su respuesta, en moverse de un lugar a otro, etcétera, ¿no? En cambio, una persona impulsiva, ¿no? Impulsiva suele tener esa intención de que su interlocutor, el otro, termine dañado. Okay, eso también es interesante, ¿no? No es malintencionado una persona impulsiva desde el punto de vista del TDAH. El informe psicopedagógico en TDAH es una herramienta esencial para garantizar que los estudiantes con este trastorno reciban el apoyo adecuado ¿no? Para su desenvolvimiento adecuado en su rendimiento académico. Los profesionales involucrados pueden ser ¿no? Puede ser eh, el psicopedagogo, psicólogo escolar, educadores especiales u otros profesionales en la educación que tienen preferencia en el ámbito de la enseñanza y la pedagogía. Bien, esas son algunas características de estos contextos. Bueno, acá, ¿no? Una forma para trabajar, ¿no? Defina con su propia palabra la diferencia entre el informe psicológico y psicopedagógico. La pregunta que nos haríamos ahora, ¿qué profesionales pueden compartir la información de evaluación? ¿Mm? Los trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, médicos, orientadores escolares, neuropsicólogos, fisioterapeutas, orientadores, ¿no? Rehabilitadores, jueces y abogados, padres, profesores, ¿no? Bueno, ¿no? Esos son lo que pueden compartir la información. Es decir, es interesante preguntar a qué manos va a llegar el informe que voy ¿no? a proveer o lo que me están solicitando, a qué manos, ¿no? A manos de jueces, a otro colega, a un profesor, a la dirección, o es para, ¿no? Que ustedes, ¿no? Si son padres de familia, para que ustedes tengan una guía de cómo tratar de desenvolverse con el niño, con el joven, etcétera. Es conveniente hacer esa consulta, ¿no? ¿Por qué? Para, porque altera, ¿no? O más bien influye en el tipo de lenguaje, ¿no? Si es para otro profesional, el lenguaje entonces sería, ¿no? Académico, u otro profesional académico, y si son para los padres, un lenguaje un poquito más coloquial, etcétera, para que sea comprendido las recomendaciones, etcétera. Ahora, ¿qué enfoque? ¿No? ¿Qué enfoque es el pertinente para un informe psicológico, ¿no? Para un informe de esta índole? El enfoque es la persona. Una persona, un niño, un adolescente, un adulto nos pide que contribuyamos en la solución de su problema, en este caso, el que estamos abordando, ¿no? El informe se orienta hacia la persona.
que está evaluando y al problema o problemas que preocupan, ¿no? Bien, allá está, la persona es el centro de atención, la persona. Un informe interpretado centrado en la persona valora los significados de las puntuaciones en relación con el comportamiento. Esto es muy importante, colegas, a todos, muy importante. Los resultados de las pruebas psicológicas tienen su valor, tienen su respaldo de interpretación a partir del contexto de la situación de nuestro evaluado. Entonces, ¿cuál es el contexto para darle interpretación a los resultados de las pruebas? ¿No? La situación problemática en la escuela, en las relaciones interpersonales, su autoestima, su rendimiento académico, su manejo de los impulsos, dificultades en el autocontrol, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí está, ¿no? Ese es el contexto para darle lectura a los resultados que nosotros tengamos. Por tanto, la persona es el foco de atención, ¿no? Ahora nace la siguiente pregunta: ¿por qué algunos informes están descritos a partir de puntuaciones? Es decir, solo a partir de resultado de pruebas y no así en la problemática, en la persona que es el centro del informe. ¿No? Bueno, hay varias razones. Acá solo traigo dos, no, dos de ellas. Una de ellas es que resulta pues más sencillo describir las pruebas, ¿no? Es decir, describir las puntuaciones de las pruebas. Es más sencillo, ¿no? Sacó un CI de 89, por tanto, tiene dificultad, es limítrofe, ¿no? Bueno, una inteligencia limítrofe. Tiene dificultades de impulsividad porque sacó mayor puntaje en esta otra prueba. Muy bien, entonces es fácil, ¿no? Sacar sus conclusiones a partir del resultado de pruebas, porque es sencillo, por un lado. Por otro, por la inexperiencia, ¿no? Por falta de práctica, de análisis, de considerar, ¿no? Los testimonios, la información de otras fuentes, etcétera, y de analizar, ¿no? Vamos a ver más adelante qué tipo de información necesitamos para que haya coherencia entre el motivo de consulta, antecedentes, resultado de las pruebas, información de los informantes, y si es necesario aplicarle otra prueba para confirmar nuestra hipótesis, magnífico, ¿no? Entonces, hay elementos que deben estar relacionados para que haya una coherencia. Por tanto, entonces, un poquito para subrayar, el enfoque es la persona y el problema de la misma. Bien. Ejemplos. Miren, ¿no? Una valoración a partir de orientado a la persona, ¿no? La capacidad de vocabulario de John está dentro del promedio. Porque acá no me he puesto ni un número. Está el promedio. De acuerdo a su grupo de referencia, de acuerdo a edad y sexo, su capacidad en vocabulario corresponde a su grupo de referencia. Magnífico. Ahora, pero si este mismo resultado lo trasladamos desde el punto de vista de las puntuaciones, sería de esta otra manera. John definió correctamente 12 palabras de vocabulario, lo cual dio por resultado una puntuación escalar de 8, ¿no? Esta sería otra forma de interpretar, pero a partir de puntuaciones. Acá hemos dejado, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de vocabulario, ¿no? Y que si está en el promedio o no está, simplemente hemos hecho una descripción de las puntuaciones y nada más. ¿Ok? Entonces tomemos en cuenta. Acá, por ejemplo, si me colaboran, miren, acá traigo un caso. Explique por qué es incorrecto un diagnóstico redactado de la siguiente manera. Veamos. Juan, de 8 años, obtuvo las siguientes puntuaciones en el test de atención de 2. Obtuvo 21 correctas, 26 incorrectas y 8 omitidas. Estos resultados indican dificultades para mantener la atención y la concentración durante la prueba. Aunque logró un número razonable de respuestas correctas, también cometió un número significativo de errores y omitió algunas respuestas. Estos resultados sugieren dificultades en la atención sostenida y selectiva, que es lo que evalúa el D2, ¿no? Lo que es consistente con los síntomas de TDAH.
Acá hay varios elementos. Uno de ellos, la prueba de D2 no evalúa TDAH, por cierto. Simplemente evalúa atención sostenida y selectiva, nada más. Es decir, hay pruebas especializadas para TDAH. Vamos a una de ellas, la que tenemos nosotros acá. Hay otras. ¿Ok? Ahora, si hubiese en esta prueba de TDAH, ¿no? Dificultades de inatención, tuviese que utilizar una prueba especializada que evalúe atención para validar lo que la prueba de TDAH que me ha dicho que tiene dificultades en atención, validarla. Vale, en ese sentido sí. Pero aquí estamos llegando a un diagnóstico a partir de la prueba D2, ¿no? Y por un lado, esta prueba no evalúa, ¿no? TDAH. Por otro lado, es insuficiente porque solamente estamos llegando a un diagnóstico a partir de esta prueba. Faltaría mucha información, antecedentes, faltaría información de los informantes, profesores, padres de familia, faltaría resultados de otras pruebas, faltaría los criterios clínicos del profesional a través de sus observaciones y criterios, ¿no? mismos. Por tanto, nos faltaría mucha información de otras fuentes para poder llegar a un diagnóstico de TDAH. Por tanto, es insuficiente, muy insuficiente. Bien, esto un poquito para comentar este caso. Recomendaciones. Las afirmaciones se centran en el desempeño del evaluado con base en sus puntuaciones de prueba. Ok, ¿qué quiere decir? Nosotros hacemos observaciones, ¿cierto? Del momento que hay interacción con el evaluado, ¿no? Por tanto, vamos a observar su, ¿no? Manejo de ansiedad, ¿no? Las pruebas que le vamos a aplicar, su rendimiento. Eso es importante, muy importante. Cada prueba tiene sus propios propósitos de evaluación, cada prueba. Por tanto, a veces sucede de que si yo le aplico 5 pruebas, 6 pruebas, yo solo me quedo o suele quedarnos solo con los resultados de cada una de las pruebas y no así con las características de cada una de ellas, cada una de ellas. ¿No? Y en cada una de ellas también vamos a ver, ¿no? Puntuaciones generales y puntuaciones de subescala, que eso tiene otros elementos. Por tanto, es bueno observar el desempeño. Y acá le pongo un ejemplo, ¿no? Hay chicos, hay jovencitos, niñas, etcétera, que suelen responder de la mejor manera cuando se le pide, cuando se le dice, tiene usted 3 minutos. Por ejemplo, en el test de caras, que también evalúa atención, ¿no? Tiene 3 minutos. Hay chicos que cuando uno le dice, le pone límites, ellos rinden perfectamente, pero si hay otros que le dicen que uno, la misma consigna, tiene 3 minutos, ¿no? Se desconcentran, no rinden de la mejor manera cuando están con tiempos límites. En cambio, hay otros chicos, de otro caso, hay otros niños, otros que suelen ser más verbales, ¿cierto? Se desenvuelven perfectamente expresando su respuesta. Sin embargo, hay otros niños, otros jóvenes que suelen ser, pueden rendir a través de pruebas no verbales, solo indicando. ¿Mm? Entonces, el tipo de estímulo que utilicemos puede influir mucho en el desempeño de nuestro evaluado y es conveniente tomar en cuenta esos aspectos. Otro, explicar al lector el significado de las puntuaciones. No quedarnos con los números, ¿no? Por eso, en el informe en el modelo que vamos a utilizar, los números suelen, ¿no? Lo más recomendable es hacer un cuadro resumen y llevarlo al final, ¿no? Para que ¿no? Haya una lectura fluida de los resultados que nosotros hemos descrito. Bien, el evaluador debe asegurarse de que sus interpretaciones se encuentren bien documentadas en los fundamentos clínicos y o educativos de uso común.
Los hallazgos de investigación o los fundamentos de la prueba. Es decir, cada palabra que yo utilice o cada argumento tiene que estar respaldado en base a recortes clínicos, en base a resultados de pruebas, en base al testimonio de los informantes, en base al decir o el comportamiento que hemos observado en nuestro evaluado, tiene que estar sustentado. Hay que estar consciente de cuáles son las áreas que pretende evaluar, ¿no? Las pruebas, qué áreas específicas. Bien, a ver, esto, bueno, esto un poquito para, ¿no? Para ver algunas reglas básicas de un informe. Por ejemplo, no integre los resultados de una sección posterior a una sección anterior. En otras palabras, a veces suele suceder que en el apartado de interpretación, ¿no? A ver, vamos al ejemplo. Mejor vámonos al ejemplo. Aquí, vámonos abajo. Cada apartado nos pide qué debemos incorporar en ese apartado. Por ejemplo, a veces sucede que en los antecedentes suelen hacerse ciertas interpretaciones, ¿no? O en las interpretaciones, en el apartado de interpretaciones de los resultados, suelen poner recomendaciones, sabiendo que al final hay un apartado, ¿cierto? Un apartado solo de recomendaciones. Esa es una regla básica. En cada apartado colocar lo que corresponde y no que hayan mezclas, ¿no? Donde deberían estar las recomendaciones no están, sino están las conclusiones. Y donde están las conclusiones, donde deben estar las conclusiones, están los antecedentes, cosas así, ¿no? Tomemos en cuenta eso. A eso nos referíamos hace un momento. Luego, a ver, sigamos, estamos acá. Bien, esa es la primera regla base. Bueno, estos son ejemplos, ¿no? La idea es esa, ¿no? Que cada apartado tiene su contenido correspondiente y no mezclar, ¿no? Con uno y con otro. ¿Eh? Bueno, este es en términos generales la estructura. En términos generales, por ejemplo, acá hay un caso de motivo de consulta. En este apartado se determina el enfoque de una evaluación, que es la persona, habíamos dicho eso. Los test orienta la selección de los test, el motivo de consulta y la descripción de los resultados. Un ejemplo, en este caso, veamos si los motivos están en la conducta, ojo, eso es importante. ¿No? A veces, ¿no? Mire, licenciado, mucho se mueve, suele ser muy precipitado en su respuesta, empuja a sus compañeros, por tanto, no, nos habla del punto de vista conductual, ¿no? Por allá van los motivos, ¿no? Pueden estar implicados, bueno, acá acudir a pruebas que evalúen particularmente la conducta, etcétera. Si los motivos están en los temas escolares o académicos, pues, ¿no? Utilizamos pruebas en relacionado a ello. ¿Okay? Pero nuestro tema acá es TDAH, TDAH. Observación sobre la conducta. En este caso, ¿no? El problema de Juan es la falta de atención. Por tanto, esta consigna, la falta de atención, pues nuestra conducta o nuestra observación debe estar orientada a ese problema, a la falta de atención, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Juan, un alumno de cuarto curso de primaria, fue enviado al psicólogo escolar porque mostraba una alteración diferente, ¿no? Una atención deficiente. La madre como el profesor de Juan señalaban su poca atención. La descripción de la conducta de Juan por parte del profesional tiene que estar orientada a la falta de atención durante la entrevista y la aplicación. Ok, entonces, si la problemática es la falta de atención, observar la falta de atención. Por eso, ¿no? Es decir, la demanda principal, si es esa, bueno, allá, ¿no? En nuestro caso es inatención, hiperactividad e impulsividad. Ese es nuestro motivo de observación. Bueno, ¿en qué contextos se puede observar? En términos generales, en clase, en sala de espera, en aula, en el hogar, el trabajo, otros contextos. Y los resultados.
Continuando con el ejemplo de Juan, por su falta de atención, los resultados obtenidos de los test podrían relacionarse probablemente con un rendimiento, ¿no? En test que exigen escucha, memoria, etcétera, ¿no? Eso es lo que habíamos visto sobre el tipo de discriminación que hay que tomar en cuenta en cuanto hay chicos que responden más con estímulos visuales, otros con estímulos verbales, otros con pruebas estructuradas en cuanto al tiempo, otro con prueba no estructurada. Entonces, todo eso tomarlo en cuenta en los resultados de las pruebas. Impresión de diagnóstico y recomendaciones. Tiene que haber coherencia entre el motivo de consulta, antecedentes, diagnóstico y recomendaciones. Tienen que hablar de lo mismo. Tienen que estar los contenidos en estos apartados relacionados a la problemática principal. Muy bien. Esto es en términos generales lo que hemos hablado el día de hoy, es el capítulo 1. Ahora respecto un poquito, vamos a hacer una introducción al tema 2, que es sobre, ya, ¿no? Vamos a entrar al primer apartado. Vamos voy a volver un poquito al informe, que ese es nuestra guía, el modelo de informe. Acá está, ¿no? Vamos a hablar de estos dos, ¿ya? De estos dos puntos, ¿ok? De datos generales y motivo de evaluación, ¿ok? Esos dos puntos vamos a desarrollarlo y nos quedaríamos allí en el día de hoy. Bien, volvamos nuevamente. Este primer tema ha sido aspectos generales de un informe. Entonces, concentrémonos en el primer punto, en el encabezado de un informe. Estos son los contenidos. Apellido y nombre. Bueno, aquí puede haber, ¿no?, un poquito de diferencia. Primero el apellido, después el nombre, aparte, no hay problema, ¿no? El sexo, edad, fecha de nacimiento, escolaridad. Ahora acá, escolaridad para niños que están, para menores de edad que están en formación. Ocupación para una persona adulta, ¿no? En vez de poner escolaridad, ocupación. Por lo demás, o institución acá, ¿no? Si es un menor de edad, la institución, fecha de evaluación, fecha de informe, informantes y el examinador. Estos elementos es lo que vamos a ver en detalle. A ver, veamos. Empecemos primero con el nombre. El nombre. Este es el ejemplo ¿no?, que se recomienda colocar el nombre de esta manera. Los apellidos en mayúscula, separado por una coma y luego el nombre. Colocar primero los apellidos seguidos de los nombres. Apellidos separados de los nombres por una coma. Apellidos en mayúscula y nombres con primera letra en mayúscula. Debe redactarse tal como aparece en su carnet de identidad. ¿Ok? Ese es el primer apartadito no, el primer punto, aspecto de este primer apartado, nombre. Respecto al sexo, así como lo vemos acá, ¿no?, se recomienda colocar masculino o femenino. Suele verse en las pruebas psicológicas hombre y mujer o abreviado, ¿no?, solamente con las iniciales HM. En las pruebas psicológicas se suele ver de esa manera, ¿no? Pero en un informe se suele recomendar colocar masculino o femenino. Respecto a la edad, miren, para menores de edad es conveniente, ¿no?, colocar el año y los meses, ¿no? ¿Eso por qué, no? A veces hay pruebas que requieren también los meses para tomarlo en cuenta en los resultados de esa prueba. Por eso es conveniente colocar, ¿no?, el año y los meses sin que estén separados por una coma, así como lo observamos acá. Pero para una persona adulta es suficiente el año entero. ¿Ah? Se sugiere, ¿no? Se sugiere colocarlo de esta manera respecto a la edad. Respecto a la fecha de nacimiento, se recomienda de esta manera.
En este caso sería 11, ¿no?, de enero del 2024. Ahora, evitar, ¿no?, por ejemplo, acá traducirlo en números, ¿no?, o representándolo en números, y separándolo con flechas, acá con barras. Aquí la diferencia solo es la letra mayúscula, ¿no?, la E. Si nosotros escribimos, por ejemplo, los meses en un Word, no, nos subraya en azul, ¿cierto? En azul. Quiere decir que es conveniente, es recomendable que las iniciales de cada de los nombres de los meses estén en minúscula. ¿Ah? ¿Ok? Y luego el 15 de enero del 23, ¿no? Evitar pues, solamente colocar los dos últimos números del año, ¿no? En este caso, pues el año pasado, 23. ¿Ah? Entonces, lo recomendable es seguir este ejemplo, ¿no? Bien. Más abajo, respecto al grado de instrucción. Al grado de instrucción. Si el paciente corresponde al nivel preescolar, eh, por ejemplo, inicial de 4 años, inicial de 5 años, evitar colocar, ¿no?, de esta manera. ¿Ya? Bien, en el caso, si el paciente pertenece al nivel primario, indicar primer grado de primaria, tercer grado de secundaria. Bien. Si pertenece a una modalidad educativa diferente a la regular, señalar entre paréntesis segundo grado de primaria por inclusión, ¿no? Bien, más abajo. En caso de personas que han terminado la secundaria, indicar, ¿no?, secundaria completa. En caso de personas que han terminado la secundaria y con estudios posteriores, de acuerdo al caso, indicar, ¿no?, superior universitaria completa, superior técnico incompleta, etc. Bien. Respecto a la institución educativa, ¿no?, colocar el nombre del colegio precedida de la sigla, si tuviese el nombre completo y la sigla que le correspondería. En caso de adultos que solo trabajan, este punto se denominará ocupación y colocar, ¿no?, el grado de formación que tenga. Bien. Luego, respecto a la fecha de evaluación, un diagnóstico suele, ¿no?, ocupar varios días ¿no?, eh, de, de- de evaluación, en este caso, por ejemplo, 15, 16, 17 de octubre. Ahora, si pasa, ¿no?, a 2 meses o 3 meses, colocarlo de esta manera, 14 y 24 de mayo, por ejemplo, luego se salta al 17 de junio del mismo año, ¿no? Es una sugerencia también. Respecto a los informantes, si son los dos papás, colocar los dos nombres, ¿no? Bien. A veces me preguntan, licenciado, si está más el tío, también colocarlo al tío o a la tía, dependiendo a quién están pasándonos información. En este caso, como ejemplo, está la madre y acá están los padres, ambos, ¿no? O también el propio evaluador, el propio evaluado es el que nos da la información. Respecto al examinador, ¿no?, en este caso, el nombre del evaluador. Bien, estos son los elementos, colegas, los elementos del primer apartado. Son sugerencias, tomemos en cuenta cada una de ellas del informe. El primer apartado, antecedentes, datos generales. Ahora, quisiera acabar esta clase con los motivos de evaluación. Bien, suele haber la confusión de que, por ejemplo, ¿no?, que el motivo de consulta es igual a la demanda. Suele haber esa confusión. Mire, los motivos de consulta es la descripción del problema. Mire, licenciado, se distrae, deja incompleta su clase, su tarea. Cuando pido las tareas, me la trae inconclusa, se olvidó, el cuaderno está sucio, la ropa, después el recreo me llega sudoroso, sudorosa. Mire, licenciado, deja su libro,
toca el timbre, sale a prisa y no sabe que, no se da cuenta de que deja las cosas, deja algunas cosas de sus útiles. Mire, licenciado, mi hijo, ¿no? Suele estar más en la calle, etcétera. ¿No? Descripción del problema. Ahora la demanda hace alusión a la petición de ayuda. Es un pedido de ayuda. Ahora, lo recomendable es que el motivo de evaluación contenga estos dos elementos: la descripción del problema y la petición de ayuda. A ver, veamos un ejemplo. Mi hijo tiene dificultades para concentrarse en la escuela y en la casa. Parece estar constantemente inquieto, distraído y tiene problemas para completar sus tareas escolares. Allí, hasta el momento, es motivo de consulta. Nos describe el comportamiento, el problema, ¿cierto? Además, su comportamiento a menudo es impulsivo y esto está afectando su rendimiento académico y su relación con sus compañeros. Estoy preocupado por su desarrollo y bienestar y estoy buscando ayuda para entender y abordar estos problemas. Entonces, esta frase última hace alusión a la demanda, ¿cierto? Lo recomendable es que un motivo de consulta tenga estos dos elementos: la descripción del problema y la petición de ayuda. Veamos el ejemplo que tenemos, ¿no?, en nuestro informe. Vamos allá. Bueno, hemos visto los datos generales, ¿cierto? Estos datos los hemos visto. Ahora vámonos al motivo de consulta. A ver si tiene estos dos componentes. Por acá me colaboran. Berta ha sido remitida por el doctor Oscar y su pediatra y médico de cabecera. La doctora Ami, especialista en aprendizaje, para su evaluación de sus aptitudes cognitivas y su desarrollo emocional. Muy bien. El doctor Oscar solicita información sobre su diagnóstico reciente del TDAH, es decir, ya la diagnosticó con TDAH y quiere validar a partir de la intervención del psicólogo, ¿no? Berta también ha participado en esta petición, ojo, ¿no? Petición de evaluación. Es decir, estoy de acuerdo, dice Berta, estoy de acuerdo que también, ¿no?, necesito una evaluación de parte de usted, ¿no? Igual como lo está pidiendo el doctor. Y le gustaría saber si es capaz de seguir con éxito sus estudios. Esto quiere saber además, ¿no? Berta, ¿no?, está pidiéndole una evaluación para ver, porque como está saliendo, está por terminar su secundaria, le toca ingresar a una universidad y quiere saber si no va a tener problemas en su aprendizaje en este contexto ahora universitario, ¿no? Entonces, hay una petición, ¿cierto? Hay una petición. Está preocupada por su historial de dificultades. Aquí está describiendo su problema, Berta, ¿no?, por sus dificultades escolares y su incapacidad para plantear algunas de las actividades en la enseñanza secundaria, ¿no? Su incapacidad para completar algunas actividades. Dado que había abandonado algunas asignaturas antes de finalizar el semestre, se le pidió que siguiera cursos de verano para recuperar los créditos perdidos y poder graduarse en su momento. Entonces, hay una petición de la propia, ¿no?, de la propia interesada, que es Berta, ¿no? Hay una petición de evaluación. Quiere ver si va a rendir en cursos superiores como es la universidad. Bien, entonces, encontramos estos dos elementos en este ejemplo. Bien, volvemos atrás. Bien, entonces decíamos que un motivo de consulta comprende estos dos elementos: la descripción del problema y una petición de ayuda.
Bien, acá hemos puesto este ejemplo, pero ahora puede que este motivo de consulta no sea tan directo, ¿no? Que a veces suele suceder, no sea directo. Eh, pero hay casos que sí es directo. A estos casos directos le llamamos nosotros consulta manifiesta. El paciente o el informante nos, nos expresa explícitamente que hay un problema, ¿no? En el comportamiento de su hijo, del estudiante, etcétera, ¿no? El paciente expresa verbalmente y lo que lleva a buscar ayuda. Ok, por un lado. Pero en el caso del motivo de consulta latente, el motivo no es directo, es indirecto. Son los motivos ocultos o subyacentes de una persona que puede tener un problema y busca ayuda. Ok, a ver, veamos. Veamos los ejemplos. Por decir, en un ejemplo, en un caso de un motivo de consulta directo, podría ser este, ¿no? Doctor, estoy preocupado porque mi hijo no puede quedarse quieto en clase. Su maestra dice que siempre se levanta de su silla, molesta a sus compañeros y no puede concentrarse en las tareas. ¿Podría tener TDAH? Acá es directo, ¿no? Están indicados la descripción del problema. Bien. Ahora, pero puede ser no directo. Veamos. Doctor, últimamente hemos tenido problemas en casa. Mi hijo tiene dificultades para seguir las reglas a menudo, se mete en problemas en la escuela y parece que no puede mantenerse enfocado en nada. No sé qué hacer para ayudarlo. Acá, ¿no? El padre está muy confundido, mm, no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, está desorientado, ¿cierto? Entonces, puede haber una petición de ayuda directa e indirecta, ¿no? Acá un poquito para subrayar estas ideas. Los motivos latentes se refieren a los aspectos no evidentes o reconocidos conscientemente de las experiencias de una persona que pueden estar contribuyendo a los problemas conscientes que experimenta. Es decir, los problemas conscientes, de hecho, hay dificultad de atención en la escuela, ¿no? Etcétera. Eso es evidente, pero eh, hay confusión. ¿Qué será? ¿Mm? Bien, a ver, vamos a ver algunos ejemplos y con esto vamos a cerrar este apartado. Miren, elija uno de los siguientes 5 ejemplos sobre motivo de consulta latente, es decir, indirecta, en niños con TDAH. Y luego realice un comentario a partir de su experiencia personal. A ver, aquí, a ver, alguien que nos colabore. A ver, primero les invito a leer, agarrarse uno y con gusto lo escuchamos, algún comentario que tengamos. A ver, ok. ¿Algún caso que le llame la atención? Veamos el primero. Problemas académicos. Un niño con TDAH puede presentar dificultades para concentrarse en la escuela, lo que puede llevar a un bajo rendimiento académico o a problemas en la realización de tareas. Ok, esto por un lado, esto ya es parte de la sintomatología. Muy bien. Pero los padres, ¿a dónde se van? Los padres o maestros pueden buscar ayuda para abordar estas dificultades académicas sin darse cuenta de que están relacionadas con el TDAH. Es decir, hay esta problemática, ¿no? De concentrarse en la escuela, de bajo rendimiento académico. A ver, ¿no? Al papá se le ocurre, pues, contratémosle a un profesor privado, dependiendo de qué materia, ¿no? Etcétera.
Entonces, por allá vamos, ¿no? A subsanar el problema, pero no pensar, ¿no? Que posiblemente sea por el TDAH, sino porque tiene dificultades, ¿no? En concentrarse, que trabaje, o le contratamos un psicopedagogo que trabaje en la concentración y que le asesore en sus tareas. Bien, a ver, este otro caso, problema de comportamiento, ¿no? Los niños con TDAH a menudo muestran impulsividad y dificultades para controlar su comportamiento. Ok, hasta acá todo bien, ¿cierto? Esto es parte de la sintomatología de un caso de TDAH. Muy bien, pero los padres, ¿a dónde podrían irse? Los padres pueden buscar ayuda debido a problemas de conducta en el hogar, con berrinches, agresiones o desobediencias. Es decir, los padres por esta sintomatología podrían buscar ayuda en otros contextos, ¿no? Aplicando, no sé, el reforzamiento positivo o negativo de Skinner, ¿no? Quitándole lo que le gusta, quitándole lo que les disgusta para cambiar el comportamiento. Eh, no, u otro tipo de metodología, pero eh, que a veces no tomar en cuenta que puede ser una sintomatología relacionada a un TDAH, ¿no? A ver, más abajo, dificultades en las relaciones sociales. Sabemos que esto es propio de una persona con TDAH. Pueden tener dificultades para mantener amistades o relaciones sociales satisfactorias debido a su impulsividad, inatención e hiperactividad. Pero los padres, ¿qué podrían hacer? Los padres pueden consultar a un profesional para abordar problemas interpersonales sin reconocer que puede estar relacionado con el TDAH. Es decir, irse a otro contexto de ayuda, ¿no? Y dejar de lado que puede estar asociado a este tipo de casos, ¿no? Ansiedad o baja autoestima. El TDAH, sabemos que esto es parte de la sintomatología, puede llevar a la ansiedad y a una baja autoestima en los niños, especialmente si experimentan dificultades en la escuela o problemas en las relaciones con sus compañeros, ¿cierto? Pero los padres pueden buscar ayuda para tratar la ansiedad y mejorar la autoestima de su hijo. Bien. Acudiendo a otro tipo de recursos, ¿no? Bien. Problemas organizativos y de rutina, ¿no? Esto sabemos muy bien que parte de la sintomatología en una persona de TDAH. Tienen dificultades para establecer y mantener rutinas, lo que puede llevar a problemas en la vida diaria con falta de organización o dificultad para completar tareas simples, pero los padres pueden buscar ayuda para establecer estructuras y rutinas en la vida de su hijo. Bien, entonces, no, esto lo traigo a colación para darnos cuenta que a veces el motivo de consulta de un papá, de una mamá, puede, ¿no? Estar orientado a otro tipo de camino y no tomar en cuenta que puede ser efecto, ¿no? Del caso en concreto, en este caso del tema que estamos abordando. Bien. ¿Algún comentario que tengamos al respecto? ¿Qué le pareció? Yo tengo una pregunta. Sí, sí. Cuando hacemos el informe y llegamos a ver algo fuera de lo que estamos evaluando, o sea, no sé, algo más, siempre hay algo más. ¿Cómo podemos ponerlo en las conclusiones? Ok, algo más como que, Licen, eh, Como ser que, digamos, sí, el TDAH está por todas estas razones y evaluamos todo esto, que era, digamos, y el motivo, ¿no? Por el que vinieron a la consulta, pero también llegamos a ver de que puede haber comorbilidad con algún otro, alguna otra, no sé, sí, sí, enfermedad mental o un correcto, trastorno o algo correcto, así. sí. Por ejemplo, con autismo, ¿no? A ver, con autismo, Claro. a veces puede estar, sabemos muy bien que la conducta de una persona autista es estereotipada, ¿cierto? Y cuando le cambiamos el ambiente, suele, ¿no? Eh, expresar impulsividad a una persona autista, se molesta. Ok, pero para un TDAH, pues es como el pez en la piscina, ¿no? El cambiar de ambiente, ¿no?
Está jugando con la pelota, después está jugando con el compañero, después está encima de la silla, después está, etcétera, ¿no? Entonces, es conveniente, ¿no? Es conveniente tomar en cuenta, como usted dice, colega, los criterios, ¿no? Tener presente lo que define a una persona con TDAH, entre ellos los síntomas nucleares y cómo pueden alterar la funcionalidad, el rendimiento de una persona en diferentes contextos como estos, en lo académico, en el propio comportamiento, en las relaciones sociales, en la baja autoestima, en la organización y rutina de actividades, en un lapso de un tiempo igual o mayor a 6 meses, ¿no? Esos serían los criterios nucleares a tomar en cuenta. De qué manera esta sintomatología está deteriorando su funcionamiento esperable en ese contexto X. Y como usted dice, ¿no? Puede haber comorbilidad, magnífico, sí. Y tomar en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta en qué tipo de síntomas puede estar relacionado. A ver, ¿no? Como comentábamos hace un momento, a veces es impulsivo. ¿No? Muy bien. Un TDAH es precipitado en dar su respuesta. Magnífico. Pero no hay una intención ¿no? De hacerle daño a un compañero, etcétera. Pero una persona impulsiva, ¿no? Con estructura impulsiva, sí hay hay un grado de intencionalidad de dañar a su interlocutor, ¿no? A su compañero, etcétera. Entonces, es conveniente, ¿no? Es conveniente tomar en cuenta, discriminar ese tipo de sintomatología. Y ahora, si hubiese bien marcado, ¿no? Bueno, ¿no? Hay rasgos de autismo evidente también, magnífico. Entonces, eh, eso se tomaría en cuenta en las recomendaciones a, a, a evaluar, ¿no? A hacer una evaluación posterior en relación a concretizar si también, ¿no? A qué grado habrá o a qué nivel, ¿no? Un nivel, si es nivel 1 o nivel 2 o nivel 3 como está en el DSM-5 en cuanto si es autismo, por ejemplo, ¿no? Pero se recomendaría una evaluación específica para ese tipo de sospecha que tenemos. Bien, ok. Ahora tomemos en cuenta, para terminar este apartado, la característica de expresión. Es decir, ¿qué característica comprende una demanda psicológica? ¿No? Una de ellas que sea un problema que quiera resolver, ¿no? Hace un momento observábamos esos dos componentes en un motivo de consulta. Uno, la descripción, y otro es la petición de ayuda, porque está entorpeciendo estos síntomas en el desenvolvimiento académico, social, autoestima y otros. Por otro lado, ¿no? Como un problema personal, es decir, altera su autoimagen. A veces estos tipos de chicos son excluidos por sus compañeros porque, ¿no? Eh, desori este, por dificultades en la atención, pues no trabajan todos juntos, no trabajan, no lo dejan trabajar a otros, entonces suelen terminar excluidos, etcétera. Es un problema concreto, real, alguien lo vive, una persona, ¿no? Real, etcétera. Un problema que el paciente tiene necesidad de resolver, o los padres piden que, ¿no? Es conveniente resolver. Un problema por el que el paciente solicita ayuda. Son algunas características a tomar en cuenta en un motivo de consulta. Bien. Okay, eh, para hacer un ejercicio, ¿no? Elabore un motivo de consulta considerando las 5 características. Bien, eso lo dejamos allá. Ok, ya mañana vamos a continuar con, ¿no? Los antecedentes. ¿Cuál es la importancia de los antecedentes? ¿No? Ok, ese aspecto lo vamos a ver el día de mañana. Hasta este momento, ¿alguna consulta, colegas, para terminar nuestra primera clase? Ninguna. Muy bien, muchísimas gracias, colegas. Eso es, si tuviesen alguna consulta, magnífico. Eso lo teníamos preparado.